sí específicamente es poder provocar. Hay que provocar. Dios no nos hizo hombres ni nos ha mantenido con vida hasta este día por casualidad, no. Hay que provocar en Dios. Y la palabra del Señor, ¿por qué digo esto? Vamos a ver unas citas en Proverbios, capítulo 13, 27, perdón, Proverbios capítulo 27, el verso 17. Hay una razón por la cual la reunión de hombres es importante, porque Proverbios 27, 17 dice: hierro con hierro se agudiza, y así el hombre agudiza el rostro de su amigo. Proverbios 27, 17. El hierro con el hierro se agudiza, o el hierro con el hierro se afila. Habla de nosotros como hombres, ¿no? Que entre hombres hay un trabajo que se debe de hacer. El hierro con el hierro se agudiza. Y otra de las razones por las cuales debemos de trabajar en este tiempo es Proverbios 13. Proverbios 13, 22. Proverbios 13, 22 dice: el bueno dejará heredero a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Vuelvo a repetir: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para los justos. Hay un trabajo que se tiene que hacer, y es provocar. Provocar porque Dios nos confió familia, todos tenemos familia. Y hay cosas que no puedo esperar a que sucedan, debo de provocarlas. Y esa es una fuerza de Dios en uno. Lo que yo quiero que suceda, debo de provocarlo, no debo de esperar que me llegue. Y yo creo que yo estoy aquí con un grupo de hombres que son provocadores. Amén. Porque a todos los conozco. Y sé que no son de los que se cruzan de brazos a esperar de a ver qué me cae del cielo, no, sino que trabajamos duro. ¿Por qué? Porque uno debe de pensar adelante. O sea, por ejemplo, Michael, Denis ya tienen que estar pensando en qué, en la universidad de sus hijos. Bueno, por no decir todo, ¿no? Y tener un programa para eso. ¿Para qué? Para que no nos caiga de sorpresa. O el plan de retiro, por decir otra cosa, ¿no? Tener un plan de retiro. ¿A qué edad me voy a retirar y voy a tener un factor para estar bien? Debo de provocar una vida en Dios. Porque si mis hijos van a ser herederos y mis nietos les tengo que heredar, yo debo de provocar eso. Yo debo de provocarlo, y para eso hay que prepararse. Y por eso yo no puedo esperar a la suerte. Yo creo que nadie tiene esa actitud, ¿no? A lo que salga. Porque la efectividad está ahí, en poder provocar, en poder prepararnos. Mire la situación como estamos en este tiempo. ¿Cuál es la sabiduría? La sabiduría es que los que estamos provocando un plan de vida para nuestras familias debe de tener garantía. La única garantía que yo conozco es Dios. De ahí, en esta tierra, no hay nada seguro. Le pueden vender un buen producto, le pueden vender un buen plan y decirle: esto está garantizado y esto le garantiza, pero en esta tierra sabemos de que no hay garantías. Para comenzar, la vida no está garantizada, al menos de que esté en Dios. Si nuestra vida está en las manos de Dios, ahí sí hay seguridad. Si mi familia está en las manos de Dios, ahí hay seguridad. ¿Por qué? Porque Dios sí cumple su palabra. Por eso, como hombres, debemos de provocar. Porque si yo tengo una familia fuerte, entonces habrá una iglesia fuerte, habrá una sociedad fuerte. Y cuando digo una familia fuerte, hablo de que es una familia estable, que tiene los recursos necesarios, pero no solamente tiene recursos necesarios, sino que también tiene la garantía que no este año me va a ir bien, sino toda la vida. Que mis hijos van a estar bien mientras estén en mi casa, pero también cuando estén en la calle, donde quiera que anden. ¿Quién puede garantizar eso? Humanamente usted puede ponerle un guardaespaldas 24 horas a alguien, y si le van a poner, le van a poner, porque no hay garantía. Pero Dios sí. Dios sí nos garantiza de que vamos a estar bien. Y yo quiero inspirarles en esto, que hay que provocar. ¿Qué es lo que queremos alcanzar? Hay que provocarlo, no esperar que me llegue. Yo quiero que mis hijos vuelen más alto de lo que yo he volado, pero yo debo de provocarlo. Yo pienso en mis hijos, yo sé que ustedes también.
Aún el hermano Eric, sus hijos, aunque todavía no los tiene, pero los va a tener. Amén. Y él, uno piensa a futuro. Yo creo que todo lo que estamos acá, todo lo que tenemos nos ha costado, ¿eh? Hemos trabajado duro para eso. Pero el tiempo que viene adelante no va a ser fácil. Se viene más complicado. Y ahí es donde necesitamos sabiduría para cómo provocar que en tiempos de crisis estemos bien como familia. Porque yo creo que no hay nada más difícil para un hombre que hayan problemas o crisis en el hogar y sentirse maniado, ¿no? Impotente, no tener lo que se necesita. Es como cuando un niño está enfermo, mi hijo está enfermo, qué impotencia, ¿no? Uno quisiera agarrar esa enfermedad del cuello, pero no puede. No hay nada más, siento yo, difícil que eso. O cuando una situación explotó y me supera. Pero cuando yo me he preparado en Dios y he confiado en Él y he obedecido su palabra, el tiempo que venga no importa, porque yo ya provoqué. ¿Cómo? Con mi obediencia, porque creo en Dios. He provocado con mi trabajo arduo, con la buena administración, con la sabiduría. Entonces eso provoca resultados, ¿no es cierto? La buena administración, el trabajo duro, la perseverancia da frutos, da resultados, todo lo hemos probado. Pero lo que yo quiero transmitirles hoy es que necesitamos esforzarnos más para ser más efectivos, porque el nivel que cada quien tiene no es suficiente para el tiempo que viene. Necesitamos adquirir más. ¿Adquirir más qué? Sabiduría, adquirir más efectividad, adquirir más recursos. Tenemos que preparar nuestras bodegas y ahorrar, pensando en el futuro, para que cuando llegue ese tiempo, mi familia no pase hambre, no pase crisis, no pase situaciones, porque ya Dios me reveló y yo me voy a preparar. Y yo no me voy a quedar quieto, voy a provocarlo. Y cuando uno provoca, Dios lo respalda. Porque ¿qué hace un provocador? Se mueve, ¿no? No está esperando que le toque como sacarse la lotería. No, todos los días estamos provocando. Por ejemplo, este hombre es un provocador, el hermano Alfredo es un provocador, el siervo Alfredo es un provocador, este hombre es un provocador. El hermano Juan es un provocador, toda la vida ha trabajado duro y no ha sido fácil. Yo creo que a mí nadie me ha regalado, en mi vida nada ha sido gratis. Lo que tengo me ha tocado duro trabajar. A usted nadie le ha regalado nada. Ha sido duro. A tu papá nadie le regaló nada, se levantó de la nada. A ustedes nadie les ha regalado nada, les ha tocado duro. Omar también ha tenido que estar enfrente de esa empresa, trabajar duro, esforzarse, arriesgarse, ¿no es cierto? Enfrentar una pandemia con una empresa y mantenerla y sostenerla, eso no es fácil. Pero ¿por qué Dios nos diseñó así? Por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Ahorita estamos jóvenes, pero el tiempo pasa rápido. Y cuando venimos a ver, ya pasaron 20 años. ¿Y qué hice? ¿Qué plataforma económica tengo para mi familia? ¿Qué hice para la gloria de Dios? ¿Preparé a mis hijos para que amen al Señor, para que les sirvan? ¿Estoy preparando a mi familia para la eternidad o solo para que vivan en la tierra? Porque Dios me da el poder para hacer las riquezas, pero la riqueza más importante es la eterna. Porque las riquezas materiales, todo esto aquí va a quedar. Y esto, todo lo que Dios nos dé en esta tierra es para que lo disfrutemos acá. Pero lo más importante es la eternidad. Por eso el Salmo 112, miren lo que dice el Salmo 112. Este es uno de los salmos que me fascinan a mí. Salmo 112, verso 1 dice, Salmo 112, verso 1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia, escuche eso, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Mire el verso 3. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. ¿De qué hombre está hablando? De nosotros. El hombre que teme a Jehová, el hombre que respeta al Señor, el hombre que toma en cuenta a Dios, el hombre que cree en Dios, dice que su descendencia será poderosa. Miren cómo es Dios. Dios no está pensando en mí, Él está pensando en mis hijos, en mis nietos.
Entonces, cuando yo veo esto en la Biblia, me doy cuenta que Él habilitó en mí la sabiduría, la fuerza, la capacidad para que mis hijos no comiencen de cero, comiencen de mis hombros para arriba. Amén. Y por eso la visión de uno debe de ser prepararse. Una de las culturas que yo admiro es la cultura anglosajona, los gringos. ¿Por qué? Porque el niño está chiquito, pero ya tienen un plan de universidad. Ellos ya tienen un ahorro para la universidad y capaz ni han nacido el cipote. Nuestra cultura no es así. Nuestra cultura es improvisado. Nuestra cultura es reactiva. Nuestra cultura es a lo que salga. Pero nosotros ya no estamos bajo la influencia de la cultura de la tierra, somos parte del reino de Dios. Y nosotros debemos de prepararnos. Yo creo que la palabra de Dios nunca llega tarde. Llega en el momento oportuno. Y si algo yo sentí de parte de Dios es que tenemos que ser provocadores y prepararnos para este tiempo. ¿Por qué? Porque hay que ser sabios. A todos Dios nos ha dado una capacidad de adquirir, pero yo debo de pensar en qué le voy a heredar a mis hijos, a mis nietos. ¿Qué voy a hacer con el tiempo que Dios me ha dado? ¿Cuál es el índice? ¿Cuál es la pandemia? La parte de la pandemia que explotó. ¿Cuál fue? La ansiedad, el estrés, la demasiada preocupación, muchos problemas nerviosos, muchos problemas psicológicos, muchas personas suicidándose, muchas personas renunciando. ¿Por qué? Por la falta de recursos, de oportunidades. Y por eso Dios, desde siempre, a cada persona que Él llamó, lo empoderó para prosperar. ¿Por qué? Porque la riqueza es una evidencia del gran Dios a quien servimos. Por eso uno no puede acomodarse ni quedarse donde está, debe de provocar. En el nivel donde nosotros estamos hay que provocar otra cosa. Dios me da el poder de hacer las riquezas, entonces hay que hacerlas. ¿Cómo lo hacemos? Con la ayuda de Dios. El trabajo honrado, el trabajo tesonero, el trabajo esforzado, la buena administración, la honra a nuestro Dios es la que desata bendición. Recuerden que las riquezas, cuando hablamos de riquezas, no hablamos primariamente de dinero. El dinero es un resultado es un medio. Pero las riquezas, ¿cuál es la riqueza? Dios pone su mano sobre este hombre y lo bendice, lo empodera. Esa es la riqueza principal. Porque a partir de lo que Dios haga en él, Él va a provocar riquezas, Él va a provocar paz, Él va a provocar gozo. ¿No es cierto? Sentarse a la mesa, disfrutar de los alimentos en paz. ¿Qué riqueza compra eso? Dormir tranquilo, ¿qué riqueza compra eso? Nada lo compra. Entonces, esa es la riqueza principal, pero eso hay que provocarlo. ¿Cómo? Como hombres sabios. Esto es lo que dice el Salmo 112. El hombre que teme a Jehová, el hombre que respeta. Porque alguien que teme a Dios es alguien que lo respeta, que lo tome en cuenta. Miren que no dice alguien que tiene un nivel de santidad profundo, porque Dios no busca eso, Él busca a alguien que le crea. Alguien que le crea. Porque si alguien le cree a Dios, todo lo demás va a caer por su peso. Entonces, yo quiero animarles en el nombre del Señor a que podamos provocar en estos 6 meses, en estos 6 meses que quedan del año, que provoquemos que algo sobrenatural ocurra en nuestras vidas y en las familias. Pensemos en grande. Franklin, soñemos en grande. Bueno, siempre te lo he dicho. Desde que estábamos en aquella acera, enfrente de aquella casa, ¿te acordás? Como estaba soltero, y que pensaras en esa empresa. Lo mismo a Michael, lo mismo a Omar, lo mismo al hermano Eric. Pensar adelante. A veces uno se limita por los recursos, ¿no es cierto? Los recursos que no tengo, los recursos que me faltan, pero Dios no es así. De repente yo no tengo recursos en la mano, pero puedo provocarlos. Si no, pregunten al hermano Freddy cómo se provoca. Yo les puedo hablar de cómo provocar sin recursos. Dios, partimos de ahí. Partimos de ahí, de la nada. Él lo hace todo. Pero yo debo de ser ese tipo de hombre que piensa en mi generación, en mi familia. Yo sé que como hombres, esposos y padres deseamos lo mejor para nuestra familia. Y a veces hay temporadas que son difíciles, pero no todo el tiempo es así. Pero ¿cuál es el mensaje? Preparémonos para el tiempo que viene. ¿Cómo? Provoquemos. Provoquemos que nuestras familias estén seguras. Primeramente con la garantía espiritual. ¿Cuál es la garantía espiritual? Que Dios esté en tu casa para mí.
que Dios sea honrado, que tus hijas puedan crecer en el ambiente de escuchar a Dios, de ser nutridas con la palabra de Dios, igual en su hogar, Omar, igual en su casa, Michael, hermano Freddy, Manuel, que pueda haber esa atmósfera, porque donde Dios es respetado, es honrado, ahí hay bendición. Así que quiero dejarle ese mensaje. Necesitamos trabajar para prepararnos para lo que viene. ¿Y sabe lo que Dios va a hacer? Nos va a dar. Porque las riquezas de los impíos, ellos están preparando, lo dice Eclesiastés capítulo 2, verso 26. El hombre que a Dios le agrada, Dios le da, Dios le concede sabiduría, conocimiento, pero al pecador lo pone a amontonar riquezas para dárselas al hombre que a Dios le agrada. Dice Eclesiastés, búsquelo, Eclesiastés capítulo 2, verso 26. Eso es lo que Dios va a hacer con nosotros en este tiempo. Eso es lo que Dios va a activar en nuestras vidas. Yo no sé ustedes, pero yo quiero más. Yo quiero más de Dios, pero también quiero más riqueza. ¿Por qué? Porque mis hijos, yo sueño en grande con ellos. Yo sueño en grande en heredarles, que cuando ellos ya se vayan a casar, heredarles su propia casa. Que cuando vengan mis nietos, vengan a donde su abuelo y su abuelo les herede a ellos también, porque dice la palabra que leímos, Proverbios 13, que el hombre bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. O sea que de mí tiene que salir herencia para mis hijos y para mis nietos. No hay más privilegio más grande que ese. Como uno como hombre, que a quien Dios le ha confiado familia, poder bendecirles y bendecir su descendencia. Para que eso ocurra, Dios lo va a hacer con usted. Dios lo va a hacer con cada uno de nosotros. Amén. Nos va a prosperar. Nos va a dar ideas creativas. Ustedes son, bueno, la mayoría son empresarios, son emprendedores. Y a veces no emprendemos por miedo, ilimitados, pero no, en este tiempo yo les digo, emprendan, inviertan, sean sagaces con el Espíritu Santo, sean violentos, porque es en este tiempo que Dios nos está despertando para que vayamos a obtener las riquezas que nos pertenecen. Porque hay riquezas retenidas, hermano Carlos, hay riquezas retenidas que tienen su nombre, pero que este es el tiempo para ir y con violencia arrebatarlas. Hay recursos de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque Él no ve a Omar, Él ve a su descendencia. Y Él preparó herencia para usted, pero para sus hijos. Es lo que Dios ve, hermano Juan. Dios ve siempre nuestra descendencia. Amén. Por eso nos dio descendencia. Entonces, cuando Dios ve al hermano Juan, ve a sus hijos, ve a sus nietos. En poco tiempo, de repente, sus bisnietos. Y Dios le dé esa bendición. Amén. ¿Se imagina qué hermoso es eso? Ya llegar a ese punto. Por eso, amados, yo les animo a que activemos la fe, que despertemos. No es que estén dormidos, no, que despertemos a esta realidad en este tiempo. La fuerza que tenemos, que se multiplique 10 veces más. Y que Dios te dé esa gracia para adquirir, se lo Freddy, 10 veces más. Que se multiplique esa fuerza espiritual, esa gracia, esa sagacidad para invertir. Porque eso es lo que necesitamos en este tiempo. Porque ustedes, siendo familia fuerte y próspera, habrá una iglesia fuerte y próspera. Tendremos familias fuertes y prósperas en el Valle de Sula. Y ustedes y juntamente con nosotros vamos a ver nuestros hijos. Porque imagínense qué hermoso es ver nuestros hijos conquistando sus sueños. Que no están preocupados porque no tienen recursos para ir a la universidad, sino que tienen todos los recursos que necesitan y están soñando en grande ya salir de nuestro país, ir a otro país a estudiar, porque ese es el deseo de Dios. Él nos dice, no pídeme y te daré por herencia a las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Ese mensaje hay que metérselo a nuestros hijos, que sueñen. Quizás nosotros no nos tocó, pero eso no significa que nos vamos a quedar en el huacal ahí metidos. No, hay que despertar a nuestros hijos y hacerlos soñar que así se puede con Dios. No se olviden el Salmo 112 que el bienaventurado el hombre que teme a Jehová, ese hombre, su descendencia será poderosa. Bienes y riqueza hay en su casa. Esa es la palabra de Dios para nosotros en este tiempo. Así que ¿qué vamos a hacer? A provocar.
hay que provocar. Cada sentir que Dios les ponga, denle con todo. Levanten esa empresa, esos negocios y dimensiones. Hoy hay maneras de hacer riquezas extraordinarias. Hay que tener una mente abierta y despierta para eso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Reciben la palabra. Amén. Muy bien.